Hola a todos, bienvenidos al Amor por Cocinar. Soy José, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a compartirles cómo hacer este hermoso queso con leche fresca de vaca recién ordeñada. Van a ver que no se van a arrepentir de hacerlo ustedes en sus casas, queda exquisito. Hoy nos fuimos muy temprano al establo para conseguir la leche que utilizaremos en la preparación del queso. La ordeña se hace antes de que salga el sol. En esta preparación vamos a utilizar muy pocos ingredientes: 10 litros de leche bronca acabada de ordeñar, extracto de cuajo y sal. Comenzaremos por poner la leche en un recipiente de aluminio, pasándola por un colador para así quitar cualquier basurilla que pudiera traer del establo. Utilizaremos extracto de cuajo natural. Vamos a utilizar 1 mililitro para los 10 litros de leche. Con una cuchara de madera lo vamos a remover para que se incorpore perfectamente. Lo tapamos y lo vamos a dejar reposar aproximadamente unos 40 minutos. Después de 40 minutos se puede observar que la leche tiene un estado gelatinoso. Ahora, con un cuchillo largo vamos a hacer unos cortes de arriba hacia abajo de aproximadamente 2 centímetros de distancia. Este estado de la leche ya se llama cuajada. Terminada esta acción, la volvemos a tapar y la vamos a dejar reposar 10 minutos más. Pasados los 10 minutos, con nuestras manos bien lavadas, vamos a mover la cuajada lentamente para que con el calor de nuestra mano ayudemos a la solidificación. Dejaremos que repose nuevamente 5 minutos más. En otro recipiente vacío, muy limpio y ayudados por un colador, comenzaremos a vaciar la cuajada, acción que se llama desuerar, dejando el suero en el recipiente que teníamos vacío, y regresaremos los sólidos del colador a la cuajada, acción que haremos hasta quitar el máximo de suero posible. Como pueden observar, hemos retirado ya bastante suero. Esto es un proceso muy lento, ya que es completamente artesanal. Tienen que hacerlo con muchísima paciencia. Les voy a seguir mostrando cómo vamos. Ya eliminamos la mayor cantidad de suero posible. Ahora lo pusimos en otro colador y en otro recipiente y lo vamos a dejar aún que siga desuerándose lo más posible. Después de 10 minutos prácticamente no tiene suero. Lo arrojamos en un topper y ahora lo vamos a moler con las manos. Esto lo estamos haciendo para obtener una masa más tersa. Así quedó la masa. Ustedes, si gustan, lo pueden amasar mucho más. A nosotros nos gusta así granosito. Procederemos a incorporarle la sal, es cucharada y media, y lo vamos a moler para incorporársela. Estos moldes son especiales para hacer queso. De hecho, se desmolda el fondo. Pero si ustedes no tienen en casa, estos son de PVC de 4 pulgadas de diámetro. Podrían usarlos de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, muy limpios. Los ponen dentro de un recipiente y ahí lo hacen. Miren, así les voy a enseñar cómo lo hacemos. Le van poniendo la masa y le van apretando para que compacte el queso, así de esta forma.
compactamos completamente durante todo el proceso para que no queden huecos de aire dentro del queso. Y así nos vamos a ir hasta que acabemos con toda la mezcla que tenemos. Hemos separado parte de la masa del queso porque queremos saborizarla. Tenemos aquí hierbas finas que nosotros mismos cosechamos, deshidratamos y molemos. Se lo incorporamos, lo volvemos a moler para que quede completamente bien incorporado. Y vieran qué rico queda este queso a las finas hierbas. El queso ya está listo. Este es el producto final. El rendimiento es del 10%. Ahora debemos refrigerarlo por lo menos de 10 a 12 horas. Y así quedó nuestro queso. Ahora aprovecharemos el suero que obtuvimos del queso. Lo llevaremos al fuego por unos minutos y lograremos un requesón o queso ricota muy cremoso. Y lo vamos a dejar por unos minutos. Lo vamos a mover cada 4 o 5 minutos para así evitar que se nos pegue en el fondo de la olla. Después de unos minutos, el suero ya está a punto de hervir. Apagamos el fuego y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Lo pasamos por un colador con una manta de tela. Y así quedó el requesón. Ahora viene la mejor parte, vamos a probar cómo quedó esto. Y para eso hicimos esta rica y sencilla ensalada con vegetales y carnes frías y la complementamos con el queso que aderezamos con las hierbas finas. Vamos a eso. Quedó riquísimo, se siente el orégano, el tomillo, el romero, todas las hierbas finas que mezclamos para el queso y mezclado con todos estos vegetales quedó estupendo. Queremos comentarle que este proceso también puede ser realizado con leche entera de la que ustedes van a conseguir en el supermercado. Seguramente el contenido graso no va a ser igual que el de la leche recién ordeñada, pero pueden obtener su queso de esa misma forma. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Si este video fue de su agrado, por favor no olviden suscribirse, compartir, comentar, dejarnos un like. Para nosotros es muy importante. Apapachos para todos y nuevamente gracias.